Bienvenido, respira, baja las luces y deja que mi voz te cubra. Me llamo Elvira y tengo 72 años. Esta noche, cuando el termómetro marcó 9 grados, mi nieta cerró por fuera la puerta del cuarto de servicio, la habitación más fría. Bajé por un tarro de mermelada, dijo que traería una manta. En vez de eso, escuché el clic del cerrojo. Creí que era una broma hasta que llegó el mensaje. Abuela, coopera y todo será rápido. Ese rápido heló más que el mosaico. Lucía y su novio debían dinero. Vi recibos, llamadas a prestamistas y aquella póliza que me hizo firmar para tu tranquilidad. No imaginé qué significaba mi respiración contada. Acerqué la oreja a la cerradura y oí un susurro. Respira menos. No era Lucía, era Sergio. Habían apagado la caldera, dejado la ventanuca abierta y retirado la bombilla. Prepararon la escena, pero olvidaron lo que aprendí de niña. Cuando el frío muerde, la cabeza se enciende. Puse el móvil en ahorro y empecé a grabar. Pedí agua. Cuanto menos bebas, menos te levantarás, dijo él. La cadena aseguró la reja. Conté pasos al otro lado. Lucía lloraba, repetía no me mires. En el estante hallé frascos vacíos y un abridor oxidado con punta de tornillo. No escaparé por la ventana, mis manos no llegarían. Podía, en cambio, fabricar ruido. El perro de doña Neris ladra con golpes secos. Si ladra sin parar, el conserje toca el timbre. Golpeé el tubo 3 veces y dejé caer frascos a intervalos. Desde la puerta llegó, firma mañana y te quedas calientita. Si resistes, todos perdemos. Ese todos me reveló el plan. Querían mi firma para mover la casa antes de que el usurero les cortara los dedos. Creyeron que el frío ablandaría mi pulso. Recordé a mi marido, la casa protege, no se negocia. Sergio subió corriendo. Lucía se quedó quieta. Dije a la cerradura, hija, graba este minuto. Si firmas conmigo, vivirás. Si firmas con él, vivirás temblando. Silencio. Luego el roce del metal. La cadena sonó más cerca. Se acabó el juego, dijo Sergio. La llave giró lenta. Me encogí. El móvil siguió grabando. Contuve el aire, conté hasta 7 y golpeé el tubo. En ese instante, el timbre del edificio sonó 3 veces. Oí pasos y una orden seca. Yo, detrás de la puerta fría, entendí que la noche aún no hacía cumbre. O entraban ellos y me apagaban como una vela, o entraban otros y la verdad nos partiría en 2. Apreté el abridor en la palma y me juré durar 1 minuto más. Respira menos, me dije, pero ahora como un conjuro para aguantar. El primer golpe en la puerta del edificio sonó como un martillazo contra un cubo de hojalata y, enseguida, el zumbido del portero. Abran. No era la voz del conserje, tenía ese filo que limpia los pasillos de excusas. Sergio detuvo la llave a medio giro, el metal clavado en mi cerradura como un colmillo. No respires, ordenó a Lucía, y ella obedeció con el mismo miedo de cuando tenía 8 años y se escondía bajo la mesa por una tormenta. Yo acerqué el móvil a la rendija. 1 segundo de audio vale más que 1000 perdones. Identificación, dijo la voz al otro lado del pasillo. Silencio. Otro golpe. La cadena vibró desde el recibidor y el eco trajo botas y radios. Sergio empujó aire por la nariz, calculando. Giró la llave hacia adentro, asegurándome aún más, y salió al corredor. Buenas noches, agentes, mintió con una suavidad que a mí siempre me olió a barniz. ¿Quiénes viven aquí?, preguntó el de voz grave. Mi esposa y mi abuela. Su abuela está despierta. Yo dejé caer un frasco. El estallido del vidrio fue un relámpago en la casa fría. Se le cayó algo, tiene manos torpes, improvisó él. Las botas avanzaron. Al pasar junto a la caldera, el agente se detuvo. Esto está apagado. Una pausa pesada. Hace calor de sobra, tanteó Sergio. ¿Y por qué la ventana de servicio está abierta en una noche de 9 grados? Replicó el otro. Se hizo un silencio de cuerda tensa. Nos vamos a asegurar de que la señora esté bien. Abra esta puerta, ordenó ya junto a mí. El manojo tintineó. El pestillo resistió. Sergio deslizó por la ranura un alambre buscando mi teléfono. Me cubrí con el antebrazo y la piel se abrió como papel húmedo. La sangre tibia habló por mí. No la toque, advirtió el agente, y alguien pidió herramientas por radio.
Desde el rellano surgieron vecinos. El perro de doña Neris ladraba al compás de la verdad. Lucía, susurré a la cerradura. Hija, este minuto te pertenece, con él respiras mañana. La oí respirar distinto. Basta, dijo al fin, y su palabra fue un fósforo. Sergio intentó taparla con promesas. Firmará mañana, juro, solo fue un susto. El agente golpeó. Señora Elvira, apártese. Vamos a abrir. Me arrastré detrás del saco de harina, apunté la cámara del móvil a la altura de la cerradura. El metal crujió, un tornillo cedió, la madera gemía. Última oportunidad, señor, avisó la voz firme. Entonces ocurrió lo que Sergio no midió. El vecino del segundo B gritó el nombre de mi marido como si lo llamara del patio. Don Mateo jamás apagaba esa caldera cuando vivía la abuela. La memoria del edificio mordió la escena. Lucía dio un paso. Yo tengo la otra llave, dijo, y en ese temblor estaba el mundo. Sergio quiso arrebatársela. Las botas se interpusieron. Se acabó. La herramienta mordió la chapa y la puerta. Por fin, respiró. Yo contuve el mío, lo hice pequeño, y pensé, si alcanzo a ganar 10 minutos, esta noche helada se partirá a nuestro favor. La puerta cedió con un gemido, como si a la casa le arrancaran una costilla, y el aire del pasillo se mezcló con la cuchillada de frío. Un agente entró con la linterna baja, iluminando mis piernas amoratadas. Otro sujetó a Lucía con una firmeza que era límite, no violencia. Sergio quiso ocupar el hueco, pero la luz lo clavó. Atrás, señor. Yo alcé el móvil con la pantalla roja. Estoy grabando. El de voz grave describió la escena en alto. Calefacción apagada, ventana abierta, bombilla retirada, anciana encerrada, herida en el antebrazo. ¿Quién cerró la puerta? Lucía habló primero. Yo traje la manta, pero él giró la llave. La linterna mostró la cadena recién forzada. Señor Sergio, queda detenido de forma preventiva, ordenaron. El río, todo es un malentendido, la señora se confunde, está mayor. Mayor no es sinónimo de tonta, dije, y las vecinas del rellano asintieron como coro. Me cubrieron con una sábana térmica, su crujido fue una fogata. Quiero declarar. Primero, ambulancia, dijo la agente joven, la de la trenza. Mientras presionaba la gasa, por fin escuché mi respiración completa, ese sonido me devolvió el cuerpo. Lucía, la llamé, si me miras, podrás volver a mirarte. Alzó los ojos. Debíamos dinero, susurró. Él chasqueó la lengua, pero las esposas hablaron más fuerte. El usurero se llama Navas, añadió. La agente anotó. Mañana vencía el pagaré, por eso hoy, la firma. El de voz grave aseguró mi móvil como prueba. Mostré carpetas con horas y fechas. Necesitaremos su testimonio formal. Lo tendrán. Escuchen otra cosa. Golpeé con el abridor el tubo de la caldera. El eco respondió. Ese conducto comunica con la carbonera del sótano. Si Navas viene, usará el garaje. Nadie lo ve. La radio avisó al patrullero de la esquina. Sergio, al oír el nombre, bajó la mirada por primera vez. La sábana tembló, ya no de frío, sino de certeza. Ambulancia en 2 minutos, anunció la trenza. Apriete la manta y respire hondo. Obedecí. El aire quemó como un caldo. Pensé en Mateo, la casa protege si uno la protege. Resistir con ruido, memoria y una aplicación parecía poca cosa, y sin embargo era un puente. La sirena asomó y el edificio respiró conmigo. Entonces sonó un motor que no era ambulancia, el del garaje, arrastrando cadenas. La radio chisporroteó, movimiento en el sótano. Yo supe que Navas no enviaba mensajes, venía en persona a cobrar el invierno. La luz del pasillo se inclinó, como si oyera botas viejas, las paredes guardaron aliento. La vibración del garaje se propagó por el suelo como un escalofrío antiguo y, enseguida, un chirrido de bisagras anunció que alguien empujaba la puerta corta del sótano con la espalda. La agente de la trenza pidió refuerzos por radio. El de voz grave levantó la palma en señal de silencio. Entonces oímos los pasos. No corrían, pesaban, como si cada suela conversara con la deuda de la casa. Navas, dijo Lucía apenas moviendo la boca, y yo sentí que la manta térmica dejaba de temblar por frío y empezaba a temblar por memoria. El hombre apareció en el marco,
pequeño, de abrigo encerado, una cadena en la mano como si fuera una correa y un llavero de latón que tintineó al verlo todo, la caldera apagada, la ventana abierta, mi puerta forzada y Sergio con las muñecas plateadas. Tarde, dijo, y su voz fue un trozo de hielo dentro del pasillo. Asunto policial, replicó el agente. Retírese. Navas sonrió sin enseñar dientes. Vengo a cobrar una firma y a recoger un reloj antiguo que la señora no usa. Apreté el abridor oxidado como si fuera una oración. La señora usa lo que decide, dije, y el coro de vecinas respiró conmigo. El prestatario dio un paso, creyendo que la noche aún le pertenecía. Entonces la radio de la gente estalló con el apellido completo de Navas y un expediente de amenazas, desalojos violentos y 2 sumarios abiertos. La cadena que colgaba de su mano dejó de sonar. Su presencia aquí interfiere en una investigación por tentativa de homicidio, dijo la trenza, avanzando. Él midió la distancia a la huida, el garaje, el patio, la calle. También midió a Lucía, su miedo y su oportunidad. Chica, le dijo, tú y yo hablamos, ¿recuerdas? Trae la carpeta. Lucía no se movió. La carpeta está conmigo, dije levantando el móvil, y en la pantalla roja parpadeó la palabra grabando como una lámpara de santuario. Navas calculó otra cosa, la historia del edificio. Don Mateo pagaba puntual, murmuró, tratando de forzar una nostalgia. El vecino del segundo B respondió desde la escalera, y jamás encerró a su mujer en un cuarto helado. Las botas cerraron el círculo. Se acabó, dictó el agente. Fue entonces cuando Navas tiró de su mejor recurso, no la cadena, sino la lengua. Si me detienen, mañana viene otro. Las deudas no sienten compasión, señora. El frío solo fue un ensayo. Bajó la mirada y yo vi algo que no era amenaza, sino advertencia del mundo. El peligro no terminaba con un par de esposas. Pues mañana habrá denuncia, custodia y cerraduras nuevas, respondí. Y mi historia en voz alta. La trenza tomó mi declaración preliminar allí mismo, entre las sombras. Mientras hablaba, entendí que cada detalle, el susurro por la cerradura, la caldera, el perro, el tubo, era una cuerda. Con todas juntas podía trenzar una verdad que no se rompiera. Navas, al fin, alzó las manos como quien se lava de una noche perdida. No firmó hoy, firmará con el invierno, dijo sin mirar a nadie. Pero cuando los refuerzos llegaron y el pasillo se llenó de luces que parecían amanecer, su cadena sonó por última vez, la soltó. Y ese sonido, mínimo, fue la primera grieta en su forma de mirar la casa. La ambulancia me tragó entre luces blancas y olor a desinfectante. La manta térmica crujió como nieve al plegarse bajo las manos de la enfermera. Presión baja por exposición al frío, dijo, mientras la trenza, ya sin casco, subía conmigo para custodiar el teléfono. Lucía intentó subir también. El agente se lo permitió con un gesto que fue más advertencia que permiso. No la toque, dijo. Sergio y Navas quedaron en el rellano rodeados de chalecos, uno esposado, el otro entre preguntas que pesaban como sacos de carbón. Cuando la puerta del vehículo se cerró, el mundo se volvió un túnel de sirena y latidos. ¿Siente hormigueo en los dedos?, preguntó la enfermera. Siento nombres, respondí, y le dicté los deudas, las fechas, el banco de empeños donde Sergio había preguntado por joyas viejas. La trenza grabó cada palabra. En la curva de la avenida, una moto apareció por el retrovisor pegándose al parachoques trasero de la ambulancia. El conductor llevaba capucha y una chamarra sin placas visibles. No vino a desearme salud. La trenza tensó la mandíbula. Unidad 32. Posible seguimiento. La sirena cambió de tono y el chofer tomó un desvío hacia la avenida iluminada. La moto insistió 2 cuadras y desapareció donde empiezan los talleres. No es que se rinda, dije. Es que está contando esquinas. En urgencias me recibieron con ese baile rápido de tensiómetro, termómetro y preguntas. Un médico joven ordenó sueroterapia y analíticas. La trenza habló con seguridad privada del hospital. Nadie sin identificación, especialmente para ver a la abuela. Dejé el móvil dentro de una bolsa transparente con sello. Aún así, pedí que grabaran una copia en la nube policial. Ya está hecha, respondió la agente, y esa redundancia me calentó más que cualquier radiador. Lucía se sentó a mi lado con manos que querían tocar y no se atrevían. Abuela, yo. Comenzó. La miré como se mira al borde, no con odio, sino midiendo el viento.
Hoy elegiste no girar la llave. Mañana tendrás que elegir cada hora. Asintió tragando sal. Entonces la enfermera entró con una caja marrón. Llegó esto a la admisión, a su nombre, sin remitente. Era pequeña, pesada, con cinta común. La trenza hizo un gesto y un celador trajo un detector. No marcó nada. Dentro había un reloj de pared diminuto, de los que suenan cada hora con pájaro de lata, y una tarjeta. Cuando marque medianoche, todo vuelve a cero. El médico dijo que era una broma mala. Yo escuché otra cosa, un metrónomo de amenazas. No se preocupe, abuela, dijo Lucía, queriendo ser valiente. El hospital es seguro. La trenza miró la caja como si oliera el puerto. El mensaje no habla del hospital, susurró, habla de la casa. Pedí mi abrigo. No va a ninguna parte, ordenó el médico. Voy a llamar a doña Neris, respondí. Nadie contestó en su piso. Volví a marcar al conserje. Ocupado. La trenza pidió una patrulla al edificio y, apenas cortó, sonó mi móvil asegurado. En la pantalla apareció un archivo nuevo, subido desde la nube de mi propio teléfono, como si una mano invisible hubiera abierto mi grabadora a distancia. Era un audio de 30 segundos. Tuberías, goteo, un perro que no era el de mi vecina y un susurro, respira menos. Medianoche aún no había llegado. La grabación nueva sonó metiendo mi casa en una botella. Agua, metal, un perro desconocido y la misma orden de hielo, respira menos. La agente de la trenza cerró mi sesión y activó verificación doble. Luego llamó a la patrulla. Si el archivo salió de su nube, hay alguien dentro con su clave o con un teléfono, dijo el médico. Mi móvil está sellado, respondí. Entonces quedó otro aparato en casa, dedujo la trenza. Recordé el celular viejo de Mateo. Sergio lo había hallado fingiendo arreglar una gotera. Un aparato sin línea también respira, dije. Lucía no tocó el café. Si Navas tiene llave del garaje, puede tener copia de la puerta de servicio, murmuró. La agente nos llevó a una sala sin ventanas. No lo cuelguen, pedí del reloj de Cuco, que espere en el suelo, como trampa dormida. La radio informó desde mi edificio, portón entreabierto, caldera apagada, olor a gasoil y un hilo de agua hacia la carbonera. El goteo del audio, pensé. ¿Quién más sabe de las deudas? Pregunté a Lucía. Víctor, el hermano menor de Sergio, hace mandados para Navas. En la sala contigua, un televisor susurraba, redada contra prestamistas. No era mi barrio, el mapa competía con mi pulso. Si tocaba la telaraña de Navas en otra cuadra, tensaría los hilos en la mía. La enfermera que me cubrió con la manta apareció. ¿Quiere avisar a alguien más? Pensé en Sofía, mi hermana, en su oído fino para el peligro. Le dicté, no vengas al hospital, quédate con doña Neris, no abras a nadie, escucha la caldera. El Cuco soltó un engranaje seco, medianoche se acercaba. La trenza dejó una libreta sobre la caja, si canta a las 12, nos quedamos con el canto. Sonó el fijo de urgencias, reconocí la respiración sin dientes. Víctor. Tía, ¿estás calentita? Tu cuarto echa de menos tu perfume. La agente interceptó, sigue hablando, ya van a saludarte. La patrulla describió un reflejo detrás de la rejilla y un zapato en el umbral. Se queda, dijo uno. Lucía me tomó la mano. Abuela, prometo que nada de esto vuelve a ocurrir si salimos de esta noche. Toda promesa necesita un acto. Hazlo, susurré. Comparte mi carpeta, respira menos, con la prensa del barrio. Eso es dinamita social, dijo la trenza. Es refugio, respondí. El reloj dio las 12 con un cuco breve. Al mismo tiempo llegó el aviso. Unidad 14, Víctor entre el garaje y la carbonera. Guantes, móvil antiguo y llave limada. Dice que vino a ventilar. ¿Ventilar qué? Preguntó la trenza. La radio devolvió un golpe seco. Cerré los ojos y, por primera vez en la noche, respiré sin contar en serio. La radio crujió y llegó la frase que esperaba desde que la noche se partió en dos. Sujeto retenido, localizamos móvil antiguo bajo la caldera, en modo grabadora, archivo vinculado a la nube de la señora Elvira. Sentí que la manta, por fin, abrigaba. Víctor balbuceó, solo ventilaba, vine por mí mismo, pero llevaba una llave limada, un destornillador y una nota con mi nombre.
La agente de la trenza hizo replicar el audio en mi expediente y solicitó registro del trastero de Sergio. Lucía, con los ojos rojos, compartió mi carpeta Respira Menos con la prensa del barrio. La nube se volvió plaza. El médico frunció el ceño, pero ajustó el suero. La trenza recibió una llamada. Navas acumulaba denuncias en 2 distritos. Habrá represalia, advirtió. También habrá luz, respondí. Ordenaron patrulla fija en mi edificio y escolta para doña Neris y Sofía hasta un hotel. Tengo miedo, pero firmo con la verdad, dijo Lucía, y estampó su declaración. ¿Quién pagó? Cuando pidió, cómo apagaron la caldera. La policía entró al trastero, planchas de acetato con calcos de llaves, fotos de mi puerta, un manual de cerraduras y un cuaderno con mi firma ensayada 20 veces. Premeditación manual, murmuró la trenza. Víctor, acorralado, soltó el nombre del tercero, Barajas, cobrador nocturno. Le gusta hablar por cerraduras, dijo. Respirar es ritmo, sobrevivir, compás. Con la abogada del hospital llegaron las medidas urgentes, candados nuevos, cámaras, botón de pánico para las vecinas, y custodia para Lucía si declara contra Navas. La trenza me acercó el móvil sellado para oír la última pista del aparato viejo, pasos hacia la carbonera y una frase, medianoche o nada. La 1:10 no era medianoche, pero el peligro no mira relojes. Llamaron de mi edificio, vieron a Barajas cruzar el patio. No abrimos, dijo el conserje, pero alguien ató la puerta de incendios al contenedor. Corten esa cuerda ya, pedí. Y mojen el patio, el agua también respira. Entonces mi móvil vibró con un anónimo, foto de mi salón, ventana entreabierta, una palabra escrita con vaho en el cristal, menos. La trenza miró el reloj y dijo, pues ahora vamos a respirar más, y a escribirlo en todas las puertas. Y respiré hondo, contando hasta 7. Más. El agua dibujó su alfabeto en el patio, charcos que reflejaban la sirena, y los agentes hicieron del manguerazo un cordón contra la sombra. Más luz, ordenó la trenza, y las escaleras se hicieron día. El conserje cortó la cuerda que ataba la salida. En urgencias, el suero avanzaba con paciencia. Pensé, si Barajas habla por cerraduras, no sabe dialogar con ventanas. Pedí que llamaran al segundo B, quiten visillos, enseñen lámparas, que la casa cuente en voz alta. La radio confirmó pasos sobre metal y un tropiezo en la carbonera. Se resbaló, dijo el del garaje. Que se resbale la noche, respondí, y Lucía alzó el móvil para grabar desde mi nube. El médico protestó, la trenza respondió, la verdad también es tratamiento. Llegó la foto que torció mi estómago, mi cocina con la llama piloto apagada y un fósforo en el borde del fregadero. Texto. Menos gas, menos todo. Pedí aire, me lo dieron en cánula con una manta más gruesa. Respira más, me dije, y conté hasta 7. Una patrulla subió al quinto con cámaras, otra bajó a la carbonera. El conserje, héroe de llaves mudas, notó que faltaba un extintor. Aguanten, pedí. Ese hueco es trampa, Barajas querrá que alguien se acerque. El agente de voz grave envió un dron como colibrí, su zumbido se mezcló con el extractor. En la pantalla apareció una mano con guante y una navaja junto a la rejilla. Quieto, ordenaron, el dron encendió su LED. El guante se retrajo, las botas, arriba, corrieron hacia la azotea. Cierre la puerta del terrado, gritó la trenza. Recordé que Mateo guardaba una llave de la azotea en el paragüero azul. Lucía la describió, lata abollada, mango torcido. La hallaron en mi recibidor. Con ella bloquearon la trampilla y la fuga cambió de dueño. Las botas quedaron encerradas al cielo. Barajas golpeó 2 veces, orgulloso aún. Negociaremos. Hoy solo negocia la claridad, dijo la trenza. Arrastraron una escalera por la fachada interior. El dron lo mostró, hombros estrechos, barba rala, un llavero amortiguado con cinta. Cuando lo bajaron, la casa hizo un ruido parecido a un suspiro. Lucía eligió otro acto. Envió al edificio el audio del susurro por la cerradura. En cada teléfono apareció mi aliento y la frase respira menos. En cada puerta alguien respondió abriendo ventanas, encendiendo calderas, diciendo mi nombre. El peligro no terminó, cambió de forma. Pero el pasillo, por primera vez en la noche, olía a vida caliente, a metal trabajado por manos que no matan, a agua que pronuncia más ahora. La madrugada se instaló, nadie dormía,
Edificio hervía como caldera. Me pasaron a observación. La trenza guardó la puerta. Firmas, órdenes, peritos. Hoy todo tendrá sello, dijo. Yo asentí con una calma nueva, la del hilo tensado que ya no se rompe. Lucía pidió hablar a solas. No volveré a su casa, punzó. Volveré a la nuestra si me permite aprenderla. Le señalé la silla. Aprender es fregar, vigilar cuentas y ubicar vergüenza. Asintió. El médico retiró la cánula. El aire dejó de ser enemigo y se sentó en mis pulmones como huésped prudente. Sonó mi móvil sellado. El fiscal de guardia quiso oírme antes del alba. Grabe su relato con fecha, conserve audios, nombre a todos por su sonido, pidió. Le hablé del susurro, la caldera, el abridor, las llaves ensayadas, la foto con Bao, la cadena que cayó como primera grieta. Cada palabra era una bisagra. En la televisión, el mapa de la red se abrió, Navas arriba, Barajas al costado, Víctor en recados, Sergio Puerta que quiso parecer pared. El fiscal prometió protección y un candado judicial. La casa protege, pero la ley también, dijo. El segundo B llegó con un termo. A la abuela se la respeta calentita, la risa rozó a todos. La abogada de oficio, si declara, medidas, hay coacción y hielo con cálculo. Lucía sacó un sobre, contraseñas nuevas, cierre de cuenta, renuncia al préstamo que la ataba a Sergio. Lo hice en el baño, con miedo, mientras usted respiraba más, dijo. Le tomé la mano. Entonces empieza la casa. La trenza volvió con clavos. En el coche de Navas, contratos calcados, fotos de puertas, una lista de abuelas fáciles. Dolió, sí, alivió darle apellido al peligro. No somos fáciles, dije, y el coro del pasillo respondió con tacitas despiertas. Amanecía cuando propuse lo inesperado. Regresaré hoy a casa. Regresaré con ustedes, con sellos, prensa y la llave azul, aclaré. La casa aprende más si me ve volver. El fiscal cedió, patrulla, cerrajero, perito y un vecino por planta como vigía. Pedí otra cosa, no tapar el cuarto frío, museo de una intención. Pieza por pieza, aceptó la trenza. La mañana olía a metal limpio. El ascensor nos devolvió al suelo. Yo llevaba abrigo, reloj precintado, móvil duplicado y un idioma, el del MAS. En la calle, cámaras. Dije, respiré menos para durar, ahora respiraré más para contar. Un coche oscuro se apagó como pez bajo el agua. Una voz, la deuda cambia de manos, no de hambre. La trenza me cubrió, el fiscal miró a una cámara. Pensé en Mateo, la casa protege si uno la vuelve relato. Y seguí, paso corto y firme, dejando que cada vecino aprendiera mi regreso como su llave. Regresé a la casa con la trenza, el fiscal, el cerrajero y dos peritos que olían a metal limpio. El edificio nos recibió con termos, ojos húmedos y esa valentía doméstica que es encender luces a plena mañana. El cerrajero cambió bombines y selló la puerta de servicio con una placa que decía provisional, porque nada que cura empieza definitivo. Pedí entrar primero al cuarto frío, quería mirar de frente al enemigo desmontado. La ventana seguía entreabierta, el aliento de la noche dejaba un borde húmedo en el marco. En el suelo, los frascos rotos eran pequeñas constelaciones. El abridor, mi estandarte apagado. No toquemos nada, indicó el perito, y levantó huellas de la cadena, del cerrojo, de la bombilla retirada. La trenza colgó en el pasillo un cartel sencillo. La abuela está en casa. El fiscal tomó fotografías. Yo sostuve el móvil duplicado, ahora sin miedo a que el aire lo mordiera. Lucía llegó con una bolsa de basura, guantes y una libreta. Inventario de vergüenzas y reparaciones, anunció, y por primera vez su voz sonó como timbre propio. Abrimos el trastero, hallaron las plantillas de llaves, la libreta con mi firma ensayada, 2 recibos de préstamos y un sobre con recortes de obituarios marcados en lápiz. La ira me subió detrás de las costillas, pero respiré 7 y hablé 8. Esto será museo, cada pieza dirá que intentaron hacer con nuestro calor. El fiscal asintió, pedagogía de la violencia doméstica. En la cocina, el fósforo en el borde del fregadero esperaba el teatro del miedo. El perito midió gas residual y concluyó que la foto pretendía más que lograr. Aún así, cambió la llave de paso y dejó detector. Subimos a la azotea, la llave azul de Mateo encajó como si la casa agradeciera. La trenza miró el barrio, reporteros, vecinos,
2 sombras curiosas que se deshicieron al ver chalecos. Me pidió una frase, la di. Ayer nos dijeron, respira menos. Hoy el edificio aprendió a respirar juntos. Bajamos. En el rellano me aguardaba Sofía con doña Neris, la del perro que sabe ladrar al peligro. Me abrazó sin romperme. Tu casa hace ruido bueno otra vez, dijo. En la puerta principal, el conserje pegó un aviso, reunión de comunidad, 20:30. Tema único, cerraduras, caldera, deudas que no matan. Yo dejé sobre la mesa del salón el reloj de Cuco con la caja abierta, no volvería a colgarlo, le asigné un destino más útil, testigo judicial. Cuando los peritos se fueron, nos quedamos Lucía y yo. Quiero dormir aquí, dijo. Dormir no, velar, respondí. Preparé té. El timbre vibró una vez, una carta sin remite, papel barato, tinta áspera. Dentro, 3 palabras recortadas de periódico, frío, viuda, pronto. La trenza la fotografió, embolsó y me miró como se mira un horizonte. A veces el eco tarda, pero llega. Puse una manta en el sillón, acerqué el teléfono al cargador, comprobé el sensor de gas, y antes de cerrar los ojos, le hablé a Mateo. La casa protege cuando es relato compartido. Prométeme que, si vuelve el hielo, escucharás mi golpe en el tubo. El silencio contestó con una tibieza antigua. A las 20:30 el edificio se sentó en círculo alrededor de una mesa larga hecha de tableros y caballetes. Parecía una vigilia con acta. La trenza presidió sin uniforme visible, el fiscal escuchó con las manos cruzadas, y el conserje leyó en voz alta los puntos: cerraduras maestras, protocolo de caldera, fondo común para imprevistos, lista de teléfonos que contestan de noche. El segundo B propuso un toque de vida. Cada hogar hará sonar 3 golpes en la tubería a las 23. Quien no responda recibirá timbre y visita. No es vigilancia, es ternura con método, dijo doña Neris, y su perro confirmó con un ladrido breve. Lucía tomó notas, levantó la vista y confesó ante todos. Yo giré la llave a pedido de Sergio, también la detuve. Me someto a lo que acuerden. Hubo un silencio inmenso, como si el edificio respirara para decidir si seguiría siendo casa o tribunal. La portera antigua, que ya no barre pero enseña, habló al fin. Hay 2 clases de frío, el del invierno y el de la codicia. A ti te alcanzaron los 2, pero hoy has traído agua. El acuerdo salió con letras claras. Lucía trabajará gratis 3 meses en el fondo común, tocará puertas de ancianos cada tarde y aprenderá con el cerrajero a leer bombines para cuidarlos, no para romperlos. La trenza, con una mirada de hierro dulce, sumó medidas, botoncitos de pánico en pasillos, un grupo vecinal con la policía de barrio y una placa discreta en mi rellano. Aquí una abuela respira más. Al cerrar la reunión, el fiscal anunció que Navas pasaría la noche en comisaría por la suma de amenazas y sus listas de abuelas fáciles, barajas, comparecencia semanal, Sergio, investigado por tentativa. El edificio aplaudió con la palma abierta, no por fiesta sino por pulso. Ya en casa, descubrimos otra ausencia. Faltaban 2 fotos de Mateo del álbum del comedor, las del día que instaló la caldera y la de un asado en la azotea. En su lugar, un recorte de periódico con la palabra hierro. Era un mensaje o un robo torpe, pero mi nuca lo leyó como presagio. Cerré bien la ventana del cuarto frío y dejé el abridor sobre la mesa, como se deja un diccionario entre 2 idiomas. A las 23 golpeamos 3 veces el tubo, las respuestas llegaron como lluvia, tac, tac, tac en cada piso, y la casa sonó a colmena. Cuando me acosté, el reloj de Cuco en su caja parecía domesticar la medianoche, pero a las 3:17 un ruido de limas mordiendo metal vino del patio interior. No era la puerta de servicio, era la rejilla del desagüe junto a la carbonera. Alguien quería entrar por abajo. Llamé a la trenza. El barrio, sin que yo lo pidiera, se encendió de lámparas. Que nadie baje, ordenó la radio. En la rejilla, una sombra movió la mano como quien tantea el pulso de la casa. Yo apreté el teléfono y, sin levantar la voz, dije hacia el suelo: aquí no se respira menos nunca más. Una linterna bajó con una cuerda, el perro ladró al compás, y la noche, otra vez, contuvo el aire en la bisagra. ¿Quién estaba ahí abajo, viejo cobrador o aprendiz de hierro? La respuesta subió en forma de chasquido y de un nombre que el desagüe devolvió astillado. El chasquido repitió como eco de bisagra y el nombre subió partido en 2 sílabas. Fie, ro, raspado por la rejilla. La trenza, al teléfono, tensó la voz. Fierro, alias de Barajas cuando trabaja con metal, tercer hombre del círculo de Navas.
Enseguida el patio se llenó de linternas domésticas. Los vecinos, plantados detrás de sus ventanas, hicieron del edificio un faro. Nadie baje, corten agua del patio y abranla de las azoteas, ordenó la agente. El conserje obedeció. Una lluvia vertical convirtió el desagüe en garganta. Desde la rejilla, la mano enguantada intentó retirar una cuña. La cuerda de la linterna mostró un juego de sierras anchas, una lima de media caña y un gancho con cinta. Vino a por las fotos que faltan, dije, recordando el recorte con hierro. O a borrarnos la memoria con óxido. La trenza envió a la unidad de subsuelo. Por radio, el equipo descendió por la rampa del garaje con escudos. El dron volvió a bajar como colibrí prudente y descubrió una tapa lateral que daba a un pasadizo de mantenimiento. Le enseño el mapa viejo, anunció el segundo B, que guardaba planos del edificio desde la reforma del 86. En el papel amarillento, una línea punteada unía la carbonera con el cuarto de contadores. Si abre esa tapa, entra detrás del cuadro eléctrico, explicó el perito, y desde allí puede anular alarmas. Pues demos vuelta al tablero, dije. Subieron a mi salón un generador pequeño, la electricidad del edificio cambió a modo isla y las alarmas se volvieron autónomas, con batería. Fierro, abajo, golpeó la tapa con un ritmo testarudo. Lucía respiró hondo, abrió el cuaderno y leyó en voz alta la lista de medidas acordadas en la reunión. Su voz caminó por las escaleras como una cuerda. Esto lo oye él también, dijo la trenza. Que entienda que ya no hay puertas sueltas. En la pantalla del dron, la mano enguantada sacó una ganzúa larga, la tapa cedió 1 centímetro. Entonces, desde la azotea, un vecino dejó caer una soga con campanillas atadas, invento de doña Neris. Al rozar metal, sonó una alarma de pobre pero precisa. Fierro dudó. El agua en el patio bajaba como catarata. Unidad subsuelo, entren por el pasadizo, ordenó la agente. Escuchamos botas, un grito de alto, y el rugido de un spray pimienta. La mano soltó la ganzúa, la tapa encajó. 2 golpes, un jadeo, esposas. Sujeto retenido, herramientas, fotos de puertas, calcos de llaves y un sobre con la palabra hierro recortada, informó la radio. Yo sentí que la casa exhalaba. Pero la trenza no soltó el hilo. El hierro no viene solo. Fierro es mano. ¿Quién es cerebro cuando Navas duerme en comisaría? Miró a Lucía. ¿Quién sabía de las fotos de Mateo? Ella tragó. La hermana de Sergio, Berta. Le conté del álbum cuando presumió de memoria de familia. El nombre cayó como un tornillo fuera de sitio. Sofía, alerta, recordó, Berta trabaja en una gestoría, tramita herencias y poderes. El fiscal pidió una orden para registros informáticos. En mi ventana, el vaho escribió más con el dedo de Lucía, firme como un sello. Abajo, el patio volvió a ser patio. Arriba, la azotea se secó. Yo toqué 3 veces el tubo, toque de vida adelantado, y el edificio respondió a coro. Esta noche no se acaba, cambia de forma, dije. El reloj de Cuco, mudo en su caja, parecía escuchar. Que venga el amanecer con placa y papel, pidió la trenza, pero, sobre todo, con vecinos en la puerta. Y nos quedamos de guardia, la casa y yo, con el abridor como amuleto y el más escrito en cada vidrio. El amanecer llegó con un gris que parecía papel oficial. La trenza, ojerosa pero nítida, anunció: juez de guardia autoriza entrada y registro en la gestoría de Berta y acceso a sus correos. El fiscal asintió. El edificio bostezó con tazas en las manos. Yo, sentada junto al reloj de Cuco mudo, pensé en lo que el hierro no logra y la tinta sí, borrar el nombre de una casa para venderla en silencio. A las 8:12, la radio dijo: allanamiento en curso, se localizan plantillas de poderes, firmas calcadas y carpetas con títulos de viudas. Lucía se llevó la mano a la boca. Yo le conté que Mateo siempre guardaba las llaves con nombre. Ella me preguntó por la caldera, para actualizar certificados. Punto. El perito de informática apareció con un portátil. Hemos hallado un doc con su nombre, Elvira, y una carta de voluntad anticipada, falsa preparada para firmar en notaría. Tragué despacio y conté 7. La iban a llevar a un despacho frío, a pedirle que respirara menos, en letra pública, tradujo la trenza. Sofía, sentada a mi lado, apretó mi hombro. No pudieron porque ayer dejaste de ser abuela sola y te volviste edificio. En ese momento, un mensaje entró al móvil de Lucía desde un número desconocido.
una foto mía, de espaldas, tomada anoche al regresar, y un texto: la fama no calienta. La trenza sonrió sin alegría. Cuando el hierro cae, la lengua busca otro filo, el desprestigio. Ordenó que la prensa subiera, que el relato no lo escriban los que nos encerraron. Dije ante las cámaras: ayer quisieron vender nuestra respiración en cuotas, hoy respiramos en comunidad. El periodista del barrio preguntó por Navas. Respondí: no se combate al invierno con odio, sino con política de radiadores y puertas abiertas. A las 10:03, la radio cantó: detenida Berta, en su nube, borradores de poderes y una lista, abuelas fáciles, clientes, con porcentajes. El fiscal respiró hondo. Esa lista nos da patrón. Yo miré la pared donde faltaban las fotos de Mateo y supe dónde buscarlas. En la gestoría. Un agente llegó luego con un sobre, dentro, las 2 fotos y un post-it. Recuerdo de hierro. El hierro recuerda, pero la casa escribe, dije, y colgué de nuevo esas imágenes, ahora con marco doble y tornillos largos. Lucía pidió la palabra: quiero declarar contra Berta y contra mí, y la portera antigua respondió: contra ti no, contigo. Declara contigo. Al mediodía, bajé al patio. Los vecinos habían tendido ropa como banderas de calor. El conserje mostró un invento, unas cuerdas con campanillas cruzando de ventana a ventana. Si alguien intenta tocar una, avisa a la calle entera. La trenza aprobó. Sonó mi teléfono fijo. Una voz de mujer, metálica, dijo: la deuda siempre vuelve. La deuda es con los vivos, contesté, y aquí pagamos en puertas abiertas. Colgué con manos firmes. Esa tarde la comisaría remitió medidas: orden de alejamiento para Navas y Barajas, incautación de archivos de Berta, protección para mí y para Lucía. A las 19, antes de que el día cambiara de nombre, subimos a la azotea. El horizonte era una línea de teteras encendidas. Pegué a la pared un papel que decía más en letras gordas: que lo vea el barrio y lo aprenda el frío, dije. La trenza guardó su libreta. Queda hilo, avisó. Sí, respondí. Pero ahora la casa lo teje. La tarde siguiente, la casa ya no hablaba en susurros. Tenía voz de pasillo claro y campanillas cruzadas como pentagrama. La trenza llegó con citaciones. Al día siguiente, declaración ampliada ante el juez. Por la noche, patrulla fija hasta nuevo aviso. El hierro está herido, no muerto, dijo, y yo asentí, porque la codicia siempre guarda una lima de repuesto. Lucía pasó de vecina culpable a oficinista del calor, actualizó la lista de teléfonos, pegó en cada planta un plano de evacuación con flechas gruesas y diseñó un mapa de golpes: 3 para estoy bien, 5 para necesito ayuda, 1 largo para peligro abajo. A media tarde, sonó mi fijo. Una voz de mujer, leve carraspera profesional, se presentó como notaria suplente, ofreció regularizar poderes atrasados y preguntó si podía enviarme al joven de la gestoría para traer documentos. Me lamió la nuca un escalofrío antiguo. Pregunté su nombre. Titubeó. Colgó. La trenza rastreó, número virtual, puente a un locutorio. Quieren rematar lo que no firmaste, concluyó. El fiscal propuso una trampa bonita. Yo aceptaría una cita en la portería a plena luz, con prensa preveniente y agentes de paisano. Que el hierro crea que vuelve a dictar y se le atasque la lengua en público. A la hora del té bajé al cuarto frío con el perito, fotografiamos la ventana, medimos la mordida de la cadena, guardamos el abridor en una bolsa con sello. Decidí entonces la pieza central del Museo del Frío, un letrero sencillo que narrara el intento de apagar a una abuela por partes: caldera, ventana, bombilla, firma, y como un edificio respondió con ruido, luz y más. Esto enseñará a otras casas, dije. La portera antigua sonrió. La memoria, cuando se cuelga, calienta. En la noche, antes del toque de vida, vino Sofía con un termo y con una noticia. El periodista del barrio quería publicar mi audio del Respira Menos sin borrar la voz de Lucía. No, dije. Mi historia no será cuchillo contra mi nieta. Se conserva para juez y para escuela, no para escarnio. Llamé al reportero. Cuenta el mecanismo, no la cara del arrepentimiento. Aceptó con un suspiro que sonó a ética cansada pero viva. A las 23, los 3 golpes viajaron por los tubos y el edificio contestó a coro. El perro de doña Neris, afinado, hizo de metrónomo. A medianoche, el dron del garaje mostró una furgoneta blanca aparcando a distancia prudente.
2 sombras midieron la puerta principal y se retiraron al ver patrulla. Tantean, dijo la trenza. Mañana serán traje y carpeta. Dormí intermitente, con la mano sobre el móvil duplicado, hasta que el amanecer me halló antes que al reloj de cuco. En el juzgado, el aire olía a papel que decide. Relaté el cuarto helado sin adornos. El juez, serio, asentía con la precisión de un relojero. Lucía declaró después, esta vez sin temblor, dijo girar la llave con la misma claridad que dijo detenerla. Berta entró esposada, el maquillaje cansado, evitó mi mirada. Cuando el fiscal le mostró la lista abuelas fáciles, clientes, balbuceó sobre procedimientos estándar. El juez no tragó. Procedimiento es encender calderas, no apagarlas, dictó. Fuera, en la escalinata, la furgoneta blanca volvió, pero lo que encontró fue plaza, vecinos, prensa, la trenza sin casco y una frase colgada en mi bufanda, más. ¿Seguimos?, me preguntó Lucía con voz de casa en pie. Seguimos, respondí, y el edificio, aunque lejos, me pareció sentirlo, como si sus cañerías hubieran aprendido nuestro idioma. La trampa se armó con la delicadeza de quien tiende ropa en día de viento, a la vista, pero firme. A las 12:30 bajé a la portería con mi abrigo de lana y el móvil duplicado. El conserje colocó sobre el mostrador un cartel inocente, recogida de documentos, y una jarra de agua que reflejaba el letrero más pegado en el cristal. 2 reporteros esperaban al fondo, mezclados con vecinos que venían a consultar buzones. La trenza, de paisano, hojeaba un periódico al lado del ascensor. Otro agente fingía medir el extintor. Llegó él, el joven de la gestoría, 20 y tantos, bufanda lisa, carpeta azul sin logo, voz estudiada. Vengo de parte de la señora Berta. Solo necesitamos la firma que quedó pendiente para actualizar poderes y evitar molestias. Evitar molestias. La frase me rozó como hielo fino. ¿Qué poderes?, pregunté. Voluntad anticipada, representación bancaria, es un trámite para su tranquilidad, recitó, y en tranquilidad vi, otra vez, la ventana abierta del cuarto frío. Le pedí el documento, lo deslizó con la fe de quien cree que la mañana aún le pertenece. Arriba, a la altura del pasillo del primero, alguien golpeó 3 veces el tubo, toque de vida adelantado, como si el edificio mismo quisiera atestiguar. Leí, mi nombre, mi firma calcada en fotocopia, espacios en blanco listos para rellenar. Falacia de tinta, dije despacio. El conserje tosió, la trenza dejó el periódico. ¿Sabe usted que esta señora está protegida y que su gestoría está bajo pesquisa?, preguntó ella sin levantar la voz. El muchacho palideció. Intentó recuperar la carpeta. Es un encargo externo, no sabía. El agente del extintor le sujetó la muñeca con una amabilidad férrea. A esa misma hora, la puerta giratoria se bloqueó, la furgoneta blanca quiso asomar, vio cámaras, se quedó clavada en la esquina. Pase al interior, caballero, dijo la trenza. Vamos a leer juntos su guión. En la mesa, bajo la jarra, colocó otra hoja, copia de la lista abuelas fáciles, clientes, con el renglón de mi nombre subrayado. El joven tragó aire y soltó un nombre nuevo, Soto. Coordinador de encargos, anda por notarías y locutorios. El fiscal, avisado, pidió orden para su detención. Entonces la portería vivió su momento de teatro útil. El periodista del barrio enfocó el cartel más. Yo repetí en alto, no firmo nada que no caliente, y la trenza explicó ante todos que era una voluntad anticipada verdadera y cuando un anzuelo. La vergüenza cambió de bando. El joven, ya sentado, sacó del bolsillo un USB con otra de mis fotos, tomada días antes desde el patio. En el llavero, un trocito de lima, recuerdo de oficio. Me dijeron que si la señora se resistía, insistiéramos con «es solo una firma», confesó. Aquí no hay «solo», respondí, y los vecinos, alrededor, asentaron con su ruido de plaza. Lucía llegó con una carpeta propia, tapizada con el cartel más. Delante de todos, firmó su renuncia a cualquier poder sobre mí, ese que Sergio había intentado explotar. Vengo a devolver llaves, no a pedirlas, dijo, y la portería olió a metal limpio. Cuando subimos, la trenza dejó un aviso en el tablón. Si llaman, para su tranquilidad, bajen con una taza y pregunten por la caldera. Reí. El humor es una cerradura más. El fiscal anunció por radio, Soto, detenido saliendo de una notaría con 4 poderes en blanco. Empujé la puerta de casa con un pulso que ya sabía su idioma. El reloj de cuco, mudo,
Esperaba juicio. El cuarto frío, con su placa provisional, respiraba como un animal curándose. Hoy la firma fue nuestra, dije al abridor, mi viejo estandarte, y en el tubo sonaron 3 golpes sin instrucción. El edificio, espontáneo, celebró con su música breve. La tarde se volvió un taller, cerrajero enseñando a Lucía a oír un bombín, peritos rotulando bolsas, vecinos pegando el mapa de golpes, y yo, con el abridor en el bolsillo, inventariando lo que el frío quiso llevarse. La trenza soltó la coleta y dijo algo que no había oído en toda la noche. Descansamos cuando haya sentencia, no antes. Asentí. El cuerpo pide paz, la casa método. El fiscal trajo una carpeta, correos de Soto con Berta y Navas coordinando, visitas tranquilizadoras, y un Excel con porcentajes por firma. No improvisaban, eran una empresa del hielo, resumió. Pregunté por Sergio, respondieron, libertad provisional y prohibición de acercarse. Volverá por el relato, no por la casa, advertí. Esa tarde llamaron de Doña Neris. Un hombre preguntó por su perro, fingiendo ser veterinario municipal. La trenza tomó la dirección del falso consultorio. En el rótulo, Soto. Al colgar, Lucía me mostró su cuaderno. Había escrito, más, 100 veces. Mañana voy a la biblioteca, haré un taller, como no firmar en frío. La abracé. Los abrazos también son cerrojos. A las 19 repasamos el Museo del Frío, mesa con cadena, bombilla, frascos, la foto del fósforo, una copia de la lista Abuelas Fáciles, y mi abridor al centro, no como arma sino como palabra. Explicamos el mapa de golpes y el toque de vida. Un periodista preguntó si no temía la revancha. Temo al silencio, a lo otro se le pone luz, respondí. Antes de las 23 sonaron 5 golpes en el tercer piso. Ayuda. Subimos con el conserje y la trenza, la puerta del tercera estaba entreabierta, olor a gas, una tetera sin llama. Adentro, la señora Aldana, 84, tendida en el sofá, en la mesa, un sobre como los míos, frío, viuda, pronto. Abrimos ventanas, cerramos la llave, llamamos a emergencias. Despertó con un hilo de voz. Hoy venía un muchacho a regularizar la caldera, dejé todo listo. La trenza le mostró credencial, le habló despacio, le enseñó el cartel más. Cuando nos quedamos solas, Aldana me tocó el abrigo, gracias por hacer ruido. Le prometí que al día siguiente tendría botón de pánico y su taza en mi mesa. A medianoche, el fijo dijo 3 palabras sin aire. El cuento duele. Contesté. Es que cura. Dormí tarde, con el abridor bajo la almohada, y soñé que Mateo acepillaba una puerta hasta encajar sin violencia. Al amanecer, el fiscal anunció que el juez unía causas y que el museo sería prueba y hoy, dijo la trenza, buscaremos la pieza que falta, la notaría que iba a convertir mi aliento en letra. La pieza que faltaba olía a tinta y goma laca, la notaría. A primera hora, el juez autorizó una visita concertada con cámara oculta. Yo llevaría un broche de hojalata con la palabra más y dentro un ojo mínimo. La trenza me recordó el guión, no negarme, pedir leer, no firmar, pedir calor. Entramos en la notaría del Arco, mármol frío y aire acondicionado tan bajo que parecía un ensayo de invierno. Venimos a regularizar la voluntad anticipada de la señora Elvira, dijo una administrativa con sonrisa barnizada. Su carpeta mostraba mi nombre y, como agua en piedra, la palabra tranquilidad. Nos condujeron a una sala sin ventanas. Sobre la mesa, un vaso de agua que no sudaba, el frío no permite sudor, y un bloque con huecos para sellos ya entintados. Aquí firma y aquí también, señaló el pasante, un chico de corbata floja que llevaba en el llavero un trocito de lima, herencia de oficio. Pedí que subieran la temperatura. La mujer fingió no oír. Sin calor no leo, dije, y lo repetí hasta que un técnico apareció con un control remoto como si viniera a apagar una alarma. Abrí la carpeta, mi firma calcada en gris, espacios en blanco para representante, fecha abierta, una coletilla. Autorizo a quien me acompañe a velar por mi comodidad. La trenza carraspeó, el broche ojito parpadeó. ¿Quién preparó esto?, pregunté. La señorita Berta, de la gestoría, respondió el pasante con la naturalidad de quien cree que el mundo funciona así. Ahí entró el fiscal con la orden, precinto en los cajones, copia espejo de los discos, listado de poderes tramitados con viudas del código postal. El notario titular bajó de su despacho con corbata lleno de nudos. Desconozco esos anexos, dijo. Pero en su correo, abierto por informática, dormían hilos con Soto, Berta y un asunto,
modelos con firma calca. La sala cambió de olor, a papel descubierto. Esto no es un trámite, es un termómetro amañado, dije, y el conserje, que vino como testigo, asintió con la gravedad con que se mide una caldera. El pasante intentó cerrar la carpeta, la trenza le detuvo la muñeca con hierro dulce. Afuera, al salir, un scooter se acercó lanzando una botellita azul que estalló a 2 metros. Amoníaco, la bofetada de un invierno químico. La agente de paisano lo persiguió, un repartidor bloqueó la calle con su carrito, el scooter derrapó y dejó una estela de olor que ya no intimidaba, olía a desesperación. No conseguirán su firma ni con frío ni con humo, dijo la trenza, y el barrio, que esperaba en la esquina con termos, aplaudió sin fiesta, por pulso. Volvimos a casa a montar el Museo del Frío, cadena, bombilla, frascos, foto del fósforo, copia de la lista Abuelas Fáciles, en el centro, mi abridor, no cuchilló, sino palabra. Vinieron de otros edificios a aprender el mapa de golpes, doña Aldana recibió su botón, el perro de Neris ensayó su metrónomo. Al caer la tarde, un paquete sin remite esperó en mi felpudo, dentro, una llave vieja con cinta azul y un papel de cuadritos con trazo de Mateo, trampilla antigua detrás del armario de contadores. Si la noche insiste, la casa tiene garganta. La trenza miró el plano amarillento como quien escucha una historia heredada. Yo toqué 3 veces el tubo. El edificio respondió a coro. Y sentí que, mientras el hierro buscaba filo, nosotros aprendíamos a morder la oscuridad con luz. ¿Qué se escondía tras esa trampilla que Mateo me dejó como legado? El frío, por primera vez, pareció dudar. La llave con cinta azul abrió un pliegue de tiempo. Detrás del armario de contadores, donde el yeso parecía continuo, asomaba una chapa con tornillos pintados del mismo color de la pared. El conserje acarició el borde, como si saludara a Mateo, la trenza trajo un destornillador y, con 3 giros, la casa enseñó garganta, un hueco angosto, escalones de obra y un aire más tibio que el del patio. Respira la columna de servicios, explicó el perito. Si alguien corta abajo, por aquí sube la vida. Bajamos de A1, linterna y cuerda. A mitad de tramo, una caja de metal con etiqueta oxidada, llaves generales. Dentro, 3 llaves viejas, un juego para la azotea y otro para el cuarto de caldera. En el fondo, un cuaderno de cuadritos con letra de Mateo, normas del calor, lectura para quien cuide después de mí. Leí en voz alta, nunca apagues lo que une, si el frío sube, llama por tubos, si la puerta no cede, quítale miedo con luz. La trenza sonrió con una melancolía que parecía un juramento. Al final del pasadizo, otra trampilla daba tras el cuarto frío, no era una fuga, era un rescate diseñado por un hombre que sabía escuchar paredes. Mateo hizo una segunda salida para ti, dijo Sofía, y el silencio asentó. Decidimos no divulgar el detalle, quedaría en el museo como mapa para talleres con peritos y conserjes, no para curiosos. De regreso, la radio trajo una noticia doble. Berta pedía colaborar. Soto, al verse atrapado en correos, había soltado un listado de notarías con bonos de gestión. La red no era invierno, era franquicia de hielo, resumió el fiscal. En el barrio, otros edificios llamaron, querían aprender el toque de vida. Armamos un horario de formaciones en el portal, con termos, guantes y planos. Doña Neris llevó galletas. El perro ladró en compás como metrónomo. Por la tarde, Sergio llamó desde un número oculto. Van a usar a Lucía contra ti. Dirán que fuiste tú quien inventó el «respira menos». Ya hemos visto ese libreto, respondí. Ahora habla un coro. Colgué antes de que el viejo miedo recomprara acciones. A las 19:30, una vecina nueva, Paola, 27 años, subió llorando. Su abuela en otra calle había recibido un sobre como el mío. Tráela, dije. La casa aprende enseñando. Llegó envuelta en un chal de flores. Le dimos té, le mostramos el museo, golpeamos el tubo y la colmena respondió. La mujer sonrió, y esa mueca tibia fue victoria. Anocheció con nubes. Al primer trueno, el edificio se adelantó, ventanas cerradas, calderas encendidas, campanillas tensas. La trenza dijo, mañana pediremos medidas cautelares para toda la red y, si el juez nos escucha, su cuarto frío será aula municipal. Yo miré la trampilla nueva como se mira un pariente que llega tarde pero llega. Toqué 3 veces el tubo y añadí un golpe más, improvisado. Respondieron al instante, como si el barrio hubiera incorporado el más a su músculo. Entonces sonó mi fijo, una voz de hombre desconocida, sin prisa ni garganta de hierro.
dijo, no volveremos. El negocio se enfrió. Y por primera vez, el frío pareció pronunciarse en pasado. La frase «el negocio se enfrió» quedó colgando en el pasillo como una bufanda después de la lluvia, pero la trenza no bajó la guardia. El hielo se retira dejando charcos. Hay que secarlos para que nadie resbale. Amaneció con citaciones y con una noticia que olía a cierre. La Fiscalía unificó causas, pidió prisión preventiva para Navas y medidas cautelares para todos los enlaces. El juez fijó vista para dentro de 48 horas. Mientras esperábamos, la casa siguió su rutina nueva: toque de vida, taller de bombines, té en el portal, visitas a doña Aldana, botón de pánico probado como quien prueba el timbre de la bicicleta. Paola trajo a su abuela definitivamente. Al mediodía golpeó el tubo con timidez y el edificio le contestó como si la adoptara. En el Museo del Frío entraron maestras con cuadernos. Escribieron: caldera, ventana, bombilla, firma, más. Yo conté mi noche sin dramatismos. Cada vez que decía respira menos, dejaba un silencio de 7 para que la palabra perdiera filo. Lucía preparó láminas con dibujos simples: una llave, una cadena, un tubo, un perro que ladra a compás. Debajo, verbos de calor: avisar, encender, acompañar. El periodista del barrio publicó el reportaje sin mi audio ni su rostro. Puso en portada el mapa de golpes y un título limpio: el edificio que aprendió a respirar juntos. Por la tarde, llegó desde un juzgado vecino la notificación de otra red parecida, deshilachándose gracias a vecinos que habían leído nuestra historia. La trenza sonrió poco, como sonríen los que han visto demasiadas puertas rotas. Eso es el calor propagándose. A última hora, recibimos la visita más extraña. Víctor, en libertad vigilada, pidió hablar conmigo en el portal, delante de todos. No vine a disculparme, vine a mostrarle esto. Traía una caja de cartón con objetos que parecían basura: llaveros de plástico, plantillas viejas, una libreta con dibujos de cerraduras. Al fondo, una foto suya de niño frente a una casa sin ventanas. Nos enseñaron a abrir forzando. Hoy vi que se puede abrir llamando. No lo abracé, la trenza tampoco lo permitió, pero acepté la caja y la metí en el museo en una vitrina aparte. Aprendizaje. Esa noche, antes del golpe de las 23, Lucía trajo un gesto sin firma. Había cosido a mano una funda de tela para el abridor, con la palabra bordada. Para que no sea cuchillón ni trofeo, para que sea voz, dijo. Le tomé la cara con las 2 manos, no para perdonarla del todo, eso es largo, sino para que su cambio tuviera contacto. A medianoche, el reloj de Cuco permaneció mudo en su caja, pero el barrio entero sonó como un reloj distinto: campanillas, tuberías, ladridos, pasos, tazas. Dormí por primera vez sin contar la respiración. Al amanecer, la trenza llamó: hoy y mañana son los días de los papeles. Si el juez firma, el cuarto frío será museo con placa municipal y protocolo replicable. Si no, igualmente seguirá siéndolo, porque ya lo es en los cuerpos. Abrí la ventana, no la del cuarto helado, la del salón, y dejé que entrara un aire nuevo, no de ensayo de invierno, sino de cocina encendida. Mateo, dije al vidrio, la casa aprendió tu idioma. Y como respuesta, el edificio dio 3 golpes breves, sin hora, como un brindis. ¿Listos para cruzar la última puerta? El día de los papeles llegó con un cielo limpio que olía a metal nuevo. En sala, el juez escuchó sin interrumpir el mapa de nuestra noche: caldera apagada, ventana abierta, bombilla retirada, firma preparada, el susurro por la cerradura, los golpes del edificio como latidos. Navas entró con la mandíbula entera de orgullo viejo. Berta bajó la mirada. Soto se aferró a un portafirmas vacío como quien sostiene un salvavidas de cartón. Habló la fiscalía, habló la trenza con su voz de hierro dulce. Hablé yo, sin adornos. Sobreviví porque hicimos ruido y porque el barrio tiene memoria. Lucía declaró sin esquivar palabras, y cuando dijo giré la llave y la detuve, la sala entera respiró con ella, como si soltara un nudo común. El juez, después de un silencio que pesó como puerta gruesa, dictó lo que el invierno no sabe leer: prisión preventiva para Navas, imputación de asociación ilícita y coacciones, registro integral de notarías implicadas, suspensión de la gestoría de Berta y medidas de protección para mí, Lucía y el edificio. La palabra preventiva sonó a primavera adelantada. Afuera, la plaza olía a termos y a tinta fresca. El periodista del barrio mostró el mapa de golpes. Paola y su abuela repartían fotocopias. Doña Neris enseñaba a su perro a marcar 3 ladridos. Al volver, el Museo del Frío abrió por primera vez como aula.
Niños con cuadernos dibujaron una cadena y escribieron debajo no, maestras anotaron hacer ruido salva, conserjes de otros edificios aprendieron la coreografía de la caldera y de las campanillas cruzadas. En la pared del cuarto helado colgamos, junto al rótulo provisional, una placa sencilla: esta casa respira más. Por la tarde, llegó una carta de la notaría con membrete nuevo, pedían perdón por procedimientos desviados y ofrecían charlas gratuitas de lectura de poderes en los centros cívicos. La trenza la dobló con precisión. A veces la vergüenza es útil como papel. A las 23, el toque de vida sonó en todo el barrio, la azotea respondió con luces, el patio con agua, las radios con silencio atento. A medianoche, abrí la caja del reloj de Cuco y, en lugar de colgarlo, le di un destino: quedará mudo, testigo del intento de frío, recordatorio de que el tiempo se escribe, no se firma. Luego entré al salón. Sobre la mesa reposaba la funda de tela del abridor con su palabra bordada: palabra. La tomé, la llevé a los labios como quien bendice un pan, y sentí que por fin el metal volvía a ser idioma. Mateo, susurré, la casa entiende. Lucía apareció con 2 tazas, y sin pedir perdón ni permiso, se sentó a mi lado como se sientan las familias que han vuelto a prender la puerta. ¿Y ahora, abuela?, preguntó. Ahora lo contamos, respondí. Y si alguna noche vuelve la voz por la cerradura, el barrio tendrá la lengua lista. Golpeé 3 veces el tubo. El edificio, a deshora y a coro, contestó. Y en ese eco caliente, la historia cerró su bisagra sin crujir. Aquí nadie vuelve a respirar menos.